Buenas noches, hermanos. Iniciamos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo esta semana de la Reforma. El tema general es la historia de la Iglesia en el siglo XVI. Oremos para pedir la dirección de Dios. Padre Santo, estamos en esta hora disponiéndonos, Señor, para abrir tu palabra y para comprender las cosas, Señor, que son necesarias en nuestra vida. Rogamos tu bendición para esta semana y que, Señor, en todo tu nombre sea loado y glorificado. Te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Damos la bienvenida a cada uno de ustedes que han dispuesto en su corazón el tener este tiempo para abrir la palabra de nuestro Dios, meditar en ella y conocer la historia de nuestra iglesia, la iglesia que Cristo ha comprado con su sangre preciosa y que vendrá por ella en el tiempo señalado. Iniciemos con la siguiente pregunta. ¿Por qué estudiar la historia de la iglesia? El doctor Jim Beers propone 5 razones por las que debemos hacerlo. En primer lugar, debemos hacerlo para escuchar la recomendación de Dios. Isaías 51, versículos 1 y 2 dice: Oídme los que seguís justicia, los que buscáis a Jehová, mirad a la piedra de donde fuisteis cortados y a la caverna de la fosa de donde fuisteis arrancados. Mirad a Abraham vuestro padre y a Sara que os parió, porque solo lo llamé y bendíjelo y multipliquélo. En estos versículos, Dios pide a su pueblo Israel recordar de dónde han venido, cuál es su origen, de dónde los sacó, quiénes eran antes de ser llamados. Lo mismo pide de nosotros. Éramos ajenos al pacto con Dios, sin esperanza, siendo enemigos, fuimos reconciliados. La segunda cuestión para entender o estudiar la historia de la iglesia es comprender el presente por medio del pasado. Eclesiastés 1, 9 y 10 nos dice: ¿qué es lo que fue? Lo mismo que será. ¿Qué es lo que ha sido hecho? Lo mismo que se hará. Y nada nuevo hay debajo del sol. ¿Hay algo de que se pueda decir: he aquí, esto es nuevo? Ya fue en los siglos que nos han precedido. Consideremos cómo hemos llegado hasta aquí como iglesia y en qué condiciones estamos en la actualidad. El tercer punto es considerar el futuro. Es importante saber de dónde hemos venido y hacia dónde nos dirigimos sin cometer los errores del pasado, para proseguir al futuro con confianza, porque fiel es el que prometió. En Filipenses 3:13, San Pablo dice: Hermanos, yo mismo no hago cuenta de haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está adelante. Aquí tal parece que hay una contradicción cuando se menciona que no hay que olvidar nuestro pasado y que ahora se nos pide olvidar lo que quedó atrás para seguir adelante. Lo que realmente quiere decir es que nuestra vida pasada en el mundo no debe de ser el impedimento o estorbo para vivir y disfrutar de nuestra vida en Cristo. Veamos un ejemplo. Saulo de Tarso era perseguidor acérrimo de los cristianos y consintió en la muerte de Esteban, el primer mártir de la fe cristiana. Sin embargo, cuando el Señor lo llamó para anunciar el Evangelio como apóstol de los gentiles, lo hizo en plena certidumbre de fe. Él recordaba su pasado y decía de los pecadores: yo soy el primero. Pero también miraba esperanzado en Dios su futuro, agregando: prosigo al blanco, al premio de la soberana vocación de Dios que es en Cristo Jesús. El cuarto razonamiento para poder entender la historia o para poder estudiarla es contemplar o conocer la soberanía y providencia de Dios. Nada cambia sus decretos, sus planes. Su voluntad siempre se cumple, aún a pesar de nuestros errores. Dios prometió a Abraham ser padre de muchedumbres y lo está cumpliendo a pesar del hijo que tuvo con Agar, la esclava, antes del nacimiento de Isaac, el hijo de la promesa. Dios fue fiel con Abraham
y le dio este hijo tan prometido. El último punto por el cual podemos nosotros entender que es importante saber la historia de la Iglesia es cultivar una perseverancia en la fe con el ejemplo de hombres que sufrieron persecuciones, dieron su vida por defender la pureza del Evangelio. Sus vidas nos inspiran a seguir con fidelidad al Señor y crecer en la gracia y en el conocimiento de Él. Ya que hemos visto estas razones para estudiar la historia de la Iglesia, comencemos con nuestro primer estudio, que es la Iglesia y los precursores de la Reforma. La definición de precursor es alguien que precede o va delante en el tiempo o en el espacio. La segunda acepción es que inicia o introduce ideas o teorías que se desarrollarán en tiempo futuro. El sinónimo de precursor es pionero o iniciador. La Reforma inició en los siglos XVI y XVII. Los hombres a los que vamos a referirnos vivieron en el siglo XIV al XV. Vale la pena aclarar que a lo largo de la historia de la Iglesia, Dios siempre ha provisto de hombres fieles a su palabra, que la han defendido con su propia vida, aún en el oscurantismo del catolicismo romano. Veamos a estos pioneros, a estos iniciadores de la Reforma. Comencemos con John Wycliffe. Nació en 1320 en Hipswell, Inglaterra. Estudió teología en la Universidad de Oxford a la edad de 15 años. Llegó a ser reconocido como maestro. Recibió del rey Eduardo III la parroquia de Lutterworth, que dirigió hasta su muerte. En ese entonces, el Papa romano exigía fuertes cantidades de dinero para pagar impuestos de tiempo atrás, por lo que defendía los derechos del pueblo inglés contra las intervenciones extranjeras. Criticaba abiertamente la estructura teológica de la Iglesia medieval que había desarrollado y condenaba los abusos que se habían multiplicado dentro de ella y que no estaban en conformidad con las Santas Escrituras. Defendía la estructura de la Iglesia como lo dice la palabra de Dios. La Iglesia debe de ser el cuerpo de creyentes en Cristo, cuya cabeza es Cristo, no el Papa. Rechazó la infalibilidad papal y de los concilios. Afirmaba que la función del clero es servir al pueblo, no gobernar y abusar de él. Reconoció a la Biblia como la única autoridad eclesiástica. Rechazó la existencia del purgatorio. El purgatorio, hagamos un paréntesis, según la Iglesia romana, es un estado o lugar donde las almas de los muertos se limpian de sus pecados antes de pasar a la gloria. Sabemos bíblicamente que este lugar no existe, y menos que se salga de él hacia la gloria de Dios al dar dinero a los curas. También él negó la doctrina de la transubstanciación, diciendo que era la herejía más grande. Su contribución mayor fue traducir la Biblia al idioma inglés a partir de los textos en latín. En 1380, Wycliffe reunió a un grupo de exalumnos de Oxford que llamaron los sacerdotes pobres, que más tarde tomaron el nombre de los Lollardos, que significa en holandés murmuradores, nombrados así despectivamente por sus enemigos. Ellos predicaban de dos en dos en las casas, en las calles, anunciando el Evangelio. Wycliffe murió en 1384, sin embargo sus escritos siguieron divulgándose hasta que 31 años después de su muerte abrieron su tumba, sacaron sus restos, los quemaron junto a sus escritos y las cenizas fueron derramadas en un río. Se le conoció con el nombre de estrella matutina de la Reforma. Primera de San Pedro 4:14 dice: si sois vituperados en el nombre de Cristo, sois bienaventurados, porque la gloria y el Espíritu de Dios reposan sobre vosotros. El siguiente precursor de la Reforma es Juan Hus.
Nació en 1373 en Bohemia, una de las 3 regiones que integran la República Checa, antes Checoslovaquia. Su familia era campesina y él estudió artes y teología en la Universidad de Praga, ordenándose como sacerdote en 1400. Leyó los escritos de John Wycliffe y desde 1405 comenzó a predicar en contra de la inmoralidad del clero romano. Reclamaba la predicación de la palabra de Dios con pureza y en el idioma del pueblo. Escribió algunos tratados con estas críticas. Por estos ideales fue excomulgado del catolicismo y puesto en prisión con engaños. Durante su encierro escribió 2 tratados, uno llamado Los 10 Mandamientos y el otro El Padre Nuestro. Fue torturado en esa prisión durante 9 meses para retractarse de sus creencias y al no hacerlo fue a morir en la hoguera quemado. Lo insultaron y atormentaron. Las llamas lo rodearon por todas partes, pero él murió cantando a su Señor y diciendo: Jesús, Hijo del Dios vivo, ten piedad de mí. Sus cenizas también fueron echadas al río como las de Wycliffe. Los alumnos de Juan Hus siguieron adelante, proclamando su inconformidad ante el clero romano y se unieron con el tiempo al movimiento de la Reforma. En la actualidad se les denomina hermanos moravos y han sido de mucha bendición en países de la actualidad. Primera de Pedro 4:19 nos dice: y por eso los que son afligidos según la voluntad de Dios, encomiéndenle sus almas como a fiel Creador, haciendo bien. Sin duda, este hombre ha hecho bien a todos los hermanos que posteriormente leyeron la palabra de Dios y creyeron con fe. Otro precursor de la Reforma fue Jerónimo de Savonarola. Él nació en 1452 en Ferrara, Italia. Hijo de una familia distinguida, comenzó sus estudios en el área médica. Después ingresó al monasterio de los dominicos. Fue un hombre muy consagrado, dedicado al ayuno, la oración y el estudio de la Biblia. Se convirtió en el maestro del convento de San Marcos. Se sublevó contra la corrupción de los papas Sixto IV e Inocencio VIII, que peleaban con los estados italianos para conquistar reinos para sus hijos. La corte papal en ese entonces había sido hecho un punto de cita de libertinos y rameras. Debido a sus predicaciones tan apegadas a la Biblia, tenía muchos oidores y fue trasladado a Florencia. Cuando el líder político de Florencia falleció, Jerónimo de Savonarola fue tomado para dirigir los asuntos de la ciudad, la cual se convirtió en una república y se experimentó allí un cierto grado de reforma. Él predicaba el temor de Dios y la reforma de las costumbres que había en esa actualidad. Perdonar a los enemigos era uno de sus objetivos. Buscó el bien público con preferencia ante cualquier interés particular. Hizo que el pueblo eligiera a sus magistrados y se hicieron leyes. Las personas leían la Biblia. Fijaron un día específico para quemar en la plaza central los objetos llamados de vanidad. Estas acciones desagradaron al Papa y en octubre de 1496 fue excomulgado. Más tarde, en 1498, fue encarcelado y torturado, junto a 2 de sus discípulos, quienes fueron ahorcados y luego quemados. Sus últimas palabras fueron: mi Señor murió por mis pecados. ¿No debo yo dar esta pobre vida por él? Primera de San Pedro 4:13 dice: antes bien, gozaos en que sois participantes de las aflicciones de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis en triunfo. Finalizamos con el texto memorizado, que es 1 de San Juan 2:24, última parte. Si lo que habéis oído desde el principio fuere permanente en vosotros,
también vosotros permaneceréis en el Hijo y en el Padre. La invitación a la Iglesia en la actualidad es a permanecer en las Santas Escrituras y así ser uno en Cristo y en el Padre Celestial, como lo hicieron estos hombres que dieron su vida porque el mensaje de la palabra de Dios llegara sin adulteración a su amada Iglesia. Gracias a Dios por su valor y fe en la defensa del Evangelio. Continuemos con la labor del extendimiento del reino de Dios en nuestros días. Los esperamos el día de mañana con el tema La Iglesia en el final de la Edad Media. Que el Señor nos bendiga.